Jefe, ese niño vivió conmigo en el orfanato, gritó la empleada al ver el retrato. Él se puso pálido. Lo que ella sabía sobre su pasado podría destruir todo lo que había construido con mentiras. Ana Lucía Mendoza sostenía el plumero con manos temblorosas mientras miraba el retrato enmarcado en oro que acababa de descubrir en el estudio privado. Sus piernas amenazaban con ceder bajo el peso de un reconocimiento que le robaba el aliento. Ese rostro, esos ojos verdes inconfundibles, esa pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que ningún maquillaje podría ocultar completamente. Era él. Después de 25 años, había encontrado a Mateo. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó que todos en la mansión de 12 habitaciones podrían escucharlo. La casa entera parecía vibrar con el secreto que acababa de descubrir. Un secreto que el hombre más poderoso de la ciudad había guardado bajo capas de lujo obsceno y mentiras cuidadosamente construidas. ¿Qué haces aquí? La voz cortante atravesó sus pensamientos como un cuchillo afilado. Ana Lucía se giró bruscamente, dejando caer el plumero que golpeó el suelo de mármol con un sonido que resonó como un disparo en el silencio tenso. Frente a ella, con expresión de furia apenas contenida, estaba Sebastián Velasco, 32 años, fortuna estimada en $300 millones, heredero de un imperio hotelero que se extendía por 3 continentes. Y el niño que una vez compartió con ella pedazos de pan duro en el orfanato Santa María. Señor Velasco, yo estaba limpiando. Ana Lucía tartamudeó, su voz apenas un susurro. La señora Beatriz me dijo que debía limpiar todas las habitaciones antes de las 5. Este es mi estudio privado. Sebastián caminó hacia ella con pasos medidos, cada movimiento diseñado para intimidar. Nadie entra aquí sin mi permiso. ¿Entiendes? Nadie. Había algo en su tono, una dureza que iba más allá de la simple irritación por una empleada entrometida. Era miedo. Ana Lucía lo reconoció inmediatamente porque había escuchado ese mismo miedo en su propia voz cada vez que alguien preguntaba sobre su pasado. Lo siento mucho, señor. Ana Lucía bajó la mirada, asumiendo la postura de sumisión que había perfeccionado durante años trabajando para familias ricas. No volverá a pasar. Se agachó para recoger el plumero, pero cuando sus dedos rozaron el mango, vio algo que hizo que su corazón se detuviera completamente. En la muñeca de Sebastián, apenas visible bajo el puño de su camisa de seda italiana, había una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna. La misma marca que el pequeño Mateo le había mostrado orgullosamente cuando tenían 7 años, jurando que algún día sería rico y volvería por ella. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. En ese instante, Ana Lucía supo con absoluta certeza que él también la había reconocido. El pánico que cruzó su rostro lo confirmó, pero inmediatamente, como una cortina de hierro cayendo, su expresión se transformó en una máscara de desdén calculado. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?, preguntó con voz peligrosamente suave. 3 semanas, señor. ¿Y la señora Beatriz te explicó las reglas? Sí, señor. Me disculpo por... Las reglas son simples. Sebastián la interrumpió, su voz subiendo de volumen con cada palabra. Los empleados no tocan mis cosas, no entran a mi estudio, no miran mis documentos, y definitivamente no tocan los retratos de mi familia. Pronunció la palabra familia con un énfasis extraño, casi como una advertencia. Ana Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Ese es su hijo, señor? Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Era una pregunta peligrosa, pero necesitaba escuchar su respuesta. Necesitaba confirmar si el hombre frente a ella era capaz de negar su propia identidad. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sebastián la miraba con una intensidad que la hacía sentir como si pudiera ver directamente dentro de su alma. «Es el retrato de mi hijo Nicolás», respondió finalmente, cada palabra medida y controlada. «Tiene 8 años. Estudia en el Colegio Internacional Suizo. No que eso sea asunto tuyo. Se parece mucho a usted cuando era niño». Ana Lucía susurró, dando un paso al frente a pesar del terror que sentía. Había esperado 25 años para este momento, y no iba a retroceder ahora, especialmente los ojos, y esa pequeña cicatriz sobre la ceja. El rostro de Sebastián se puso blanco como el papel. Sus manos, que habían estado relajadas a los costados, se cerraron en puños apretados. «No sé de qué estás hablando».
Su voz salió estrangulada. Esa cicatriz fue de un accidente de equitación cuando Nicolás tenía 5 años. ¿Equitación? Ana Lucía sintió algo quebrándose dentro de ella. No era solo decepción, era traición. Mateo, ¿de verdad vas a mentir sobre cómo te hiciste esa cicatriz? El nombre colgó en el aire entre ellos como una bomba a punto de explotar. Ana Lucía vio como todos los músculos del cuerpo de Sebastián se tensaban, como si estuviera preparándose físicamente para defenderse de un ataque. «Mi nombre es Sebastián», dijo con una frialdad que cortaba como vidrio. «Sebastián Velasco, hijo único de Roberto Velasco y Elena Moreno de Velasco. Crecí en esta mansión, asistí a los mejores colegios privados, y nunca he puesto un pie en ningún orfanato». Cada palabra era una mentira cuidadosamente construida, una negación de todo lo que habían vivido juntos. Ana Lucía sintió lágrimas amenazando con salir, pero las contuvo con fuerza de voluntad. «Entonces fue otra persona quien me compartió su último pedazo de pan el día que cumpliste 8 años. Ana Lucía dijo suavemente, su voz temblando con emoción contenida. «Fue otra persona quien me prometió que algún día sería alguien importante y volvería a buscarme. Fue otra persona quien lloraba cada noche extrañando a su mamá después de que ella... ¡Suficiente!». Sebastián rugió, su compostura finalmente rompiéndose. Su rostro estaba rojo de furia mezclada con algo que parecía ser pánico puro. «No sé qué juego estás jugando, pero se acabó. Estás despedida. ¿Por decir la verdad? Por inventar fantasías delirantes sobre mi vida». Sebastián caminó hacia su escritorio y presionó un botón en el intercomunicador. «Beatriz, ven a mi estudio inmediatamente y trae los documentos de despido». Ana Lucía sintió el suelo moviéndose bajo sus pies. Necesitaba este trabajo. Tenía 2 hijos que mantener, una renta que pagar, deudas médicas que la ahogaban. No podía darse el lujo de perder otro empleo. «Señor Velasco, por favor», comenzó, pero él levantó una mano para silenciarla. «No quiero escuchar otra palabra. Recoge tus cosas y sal de mi casa». La puerta se abrió y entró Beatriz Ramírez, el ama de llaves que había trabajado para la familia Velasco durante 15 años. Era una mujer de mediana edad con expresión perpetuamente desaprobadora y lealtad inquebrantable a sus empleadores. «¿Señor Velasco?», preguntó con tono profesional. «Beatriz, esta empleada está despedida efectivo inmediatamente». Sebastián no apartaba la mirada de Ana Lucía, como si quisiera asegurarse de que comprendía la gravedad de su error. «Asegúrate de que salga de la propiedad en los próximos 15 minutos. Sin referencias, sin liquidación». «Pero señor», Beatriz comenzó, claramente confundida. «Ahora, Beatriz». Mientras Ana Lucía era escoltada fuera del estudio, se giró una última vez. Sebastián estaba de pie junto al retrato de su hijo, su mano temblando ligeramente mientras sostenía el marco. Por un momento, solo un momento, vio al niño que había conocido. El niño que había llorado en sus brazos cuando otros niños se burlaban de él. El niño que había jurado que nunca olvidaría de dónde venía. Pero ese niño había muerto. En su lugar quedaba solo un hombre aterrorizado de que su pasado pudiera destruir el futuro que había construido sobre mentiras. «Mateo», Ana Lucía susurró tan bajo que solo ella podía escucharse. «¿Qué te pasó?». La pregunta quedó sin respuesta mientras la puerta se cerraba con un golpe definitivo. Pero esta historia estaba lejos, muy lejos de terminar. Porque Ana Lucía Mendoza no era solo una empleada despedida. Era alguien que conocía secretos que Sebastián Velasco había gastado millones en enterrar. Y ahora que se habían reencontrado, esos secretos estaban a punto de salir a la superficie, sin importar cuántas puertas intentara cerrar. El reloj marcaba las 4:37 de la tarde, cuando Ana Lucía Mendoza salió por la puerta de servicio de la mansión Velasco por última vez. Su uniforme azul marino estaba impecable, planchado con el mismo esmero que aplicaba a cada tarea, pero sus manos temblaban mientras sostenía la pequeña caja de cartón con sus pertenencias personales. Dentro había solo 3 cosas: una foto de sus 2 hijos, una medalla de la Virgen que su abuela le había regalado, y un libro gastado de poemas que había encontrado en la basura de la mansión. Beatriz la acompañó hasta la reja principal sin decir palabra, pero su expresión mostraba una mezcla de confusión y algo que podría haber sido compasión. En sus 15 años trabajando para los Velasco,
Nunca había visto al señor Sebastián perder el control de esa manera. Ana Lucía. Beatriz finalmente habló cuando llegaron a la salida. Su voz baja para que los guardias de seguridad no escucharan. No sé qué pasó allá arriba, pero el señor Velasco nunca actúa así sin razón. ¿Qué le dijiste? Ana Lucía miró hacia atrás, hacia la mansión de 3 pisos que se elevaba como un monumento al éxito y la hipocresía. Desde una de las ventanas del 3er piso, una cortina se movió ligeramente. Alguien estaba observando. Le recordé quién era antes de olvidarse. Ana Lucía respondió simplemente. Beatriz frunció el ceño, sin comprender, pero antes de que pudiera preguntar más, el intercomunicador junto a la reja crepitó con la voz de Sebastián. Beatriz, asegúrate de que firme el acuerdo de confidencialidad antes de irse. Ana Lucía sintió un escalofrío. Un acuerdo de confidencialidad. Por supuesto. No solo la estaba echando, estaba tratando de silenciarla legalmente. Uno de los guardias se acercó con un documento de 3 páginas. Ana Lucía lo leyó rápidamente, sus ojos moviéndose sobre las cláusulas que básicamente decían que si ella revelaba cualquier información sobre la familia Velasco, sus rutinas, sus conversaciones, o cualquier cosa que hubiera visto o escuchado durante su tiempo trabajando allí, sería demandada por daños y perjuicios que ascendían a $500,000. $500,000. Una suma que ella nunca podría pagar ni en 3 vidas. ¿Y si no firmo? Preguntó sabiendo la respuesta pero necesitando escucharla. El guardia, un hombre corpulento llamado Mario que siempre había sido amable con ella, se encogió de hombros incómodo. Entonces no puede irse hasta que lo haga. Órdenes del señor Velasco. Ana Lucía miró el documento nuevamente. Era una jaula legal, diseñada para mantenerla callada sobre lo que sabía. Pero lo irónico era que Sebastián no tenía idea de cuánto realmente sabía. No solo sobre su pasado en el orfanato, sino sobre algo mucho más grande, algo que había estado enterrado durante 25 años. Con mano firme firmó el documento. Bien, dijo, entregándoselo al guardia. Ya pueden abrirme la puerta. Mientras caminaba por la calle arbolada del exclusivo vecindario Los Almendros, Ana Lucía sacó su teléfono celular y marcó un número que no había llamado en años. Después de 5 tonos, una voz femenina contestó. «Hola, Teresa, soy Ana Lucía. Necesito que nos veamos. Es urgente». «Ana, Dios mío, ¿hace cuánto que no hablamos? ¿Qué pasó?» «Encontré a Mateo». El silencio del otro lado de la línea fue absoluto y prolongado. Teresa Valverde había sido la niña mayor en el orfanato Santa María, la que cuidaba a todos los más pequeños, la que sabía los secretos de cada niño que había pasado por esas puertas decrépitas. «Ana, ¿estás segura?» La voz de Teresa temblaba. «Después de todos estos años, estoy segura, es él. Pero Teresa, no es solo eso. Necesito que me ayudes a encontrar los registros. Necesito pruebas». «¿Pruebas de qué?» «De quién era realmente su madre». Otra pausa pesada. Cuando Teresa habló nuevamente, su voz era apenas un susurro. «Ana, eso es peligroso. Si la familia Velasco descubre que estás investigando...» «Ya me descubrieron. Me despidió hoy. Pero Teresa, él lo negó todo. Actuó como si nunca hubiera estado en el orfanato, como si yo fuera una loca inventando historias. Y hay un niño, su hijo Nicolás, que es la viva imagen de...» «No digas más por teléfono». Teresa interrumpió rápidamente. «Nos vemos en el Café Central en 1 hora. Traeré lo que pueda». La llamada terminó dejando a Ana Lucía parada en la esquina de una calle donde nunca podría pagar ni el estacionamiento. Su mente corría a 1000 kilómetros por hora, recordando fragmentos de conversaciones susurradas en el orfanato, documentos que la directora, la severa hermana Inés, guardaba bajo llave en su oficina. Pero sobre todo, recordaba una noche específica. La noche que cambió todo. 25 años atrás, el orfanato Santa María era un edificio de 2 pisos que olía permanentemente a humedad y desinfectante barato. 70 niños vivían hacinados en dormitorios que habían sido diseñados para 30. Ana Lucía tenía 7 años, y Mateo había llegado al orfanato apenas 2 semanas antes, todavía llorando cada noche por su madre. Era medianoche cuando Ana Lucía despertó por voces susurradas en el pasillo. La curiosidad natural de la infancia la hizo levantarse sigilosamente de su cama compartida y asomarse por la puerta entreabierta del dormitorio de niñas. 3 figuras estaban en el pasillo principal. La hermana Inés,
severa como siempre con su hábito negro, y dos personas que claramente no pertenecían a ese lugar, una mujer elegante con abrigo de piel y un hombre en traje caro. ¿Está segura de esto?, preguntaba el hombre con voz tensa. ¿No hay otra manera? Señor Velasco, usted vino a mí con este problema hace 8 años, respondió la hermana Inés con tono profesional. Le dije entonces que podíamos manejar la situación discretamente, y lo hicimos. Pero ahora que su esposa ha fallecido, el niño ya no tiene protección. Ella lo quería. La mujer elegante sollozaba suavemente. Elena lo amaba como si fuera suyo. Pero no era suyo, señora Moreno. La hermana Inés dijo con dureza. Era el hijo bastardo de su sobrina con... Bueno, eso no importa ahora. Lo importante es que el niño no puede quedarse con ustedes. No con la familia haciendo preguntas, no con los abogados revisando la herencia. Es demasiado arriesgado. ¿Pero dejarlo aquí? El hombre que Ana Lucía ahora comprendía era Roberto Velasco, protestó. Es un orfanato, por Dios santo. Es temporal, la hermana Inés aseguró. 6 meses, tal vez 1 año, hasta que las cosas se calmen. Luego pueden adoptarlo oficialmente. Diremos que es un niño huérfano que conquistó sus corazones. Nadie cuestionará nada. ¿Y si él recuerda? ¿Si cuenta algo? Tiene 8 años. Para cuando tenga edad de comprender, ya habrá olvidado. Los niños son resilientes. Y además, la voz de la hermana Inés bajó a un susurro que Ana Lucía apenas pudo escuchar. Le daremos medicación para ayudarlo a adaptarse. Es perfectamente legal. Para la ansiedad, diremos. Ana Lucía se había retirado rápidamente a su cama, su corazón latiendo con fuerza. No entendía completamente lo que había escuchado, pero sabía que era importante. Al día siguiente, cuando Mateo lloraba en el patio, apartado de los otros niños, ella se acercó y le ofreció la mitad de su pan. Él la miró con esos ojos verdes llenos de lágrimas y susurró. Mi mamá va a volver por mí. Ella me lo prometió. Ana Lucía no tuvo corazón para decirle que la mujer que ella había visto no era su mamá, y que probablemente nunca volvería. El Café Central estaba ubicado en el centro histórico de la ciudad, un lugar lleno de estudiantes universitarios y artistas que nunca podrían pagar un café en el vecindario donde vivían los Velasco. Ana Lucía llegó temprano y se sentó en una mesa del rincón, pidiendo solo un agua porque no podía permitirse nada más. Teresa llegó 15 minutos después. A sus 50 años, Teresa Valverde trabajaba como asistente administrativa en el Archivo Diocesano, el lugar donde se guardaban todos los registros históricos de las instituciones católicas de la ciudad, incluyendo orfanatos. Dios mío, Ana. Teresa la abrazó con fuerza. Te ves terrible. Gracias por la honestidad. Ana Lucía intentó sonreír, pero fracasó. ¿Trajiste algo? Teresa miró alrededor nerviosamente antes de sacar una carpeta delgada de su bolso grande. No debería estar haciendo esto. Si alguien descubre que saqué estos documentos, nadie lo descubrirá. ¿Qué encontraste? El registro de admisión de Mateo Santiago. Teresa abrió la carpeta, mostrando un documento amarillento por el tiempo. Llegó al orfanato Santa María el 15 de marzo de 1999. Edad, 8 años. Razón de admisión, abandono familiar. Ana Lucía estudió el documento, sus ojos moviéndose sobre la información básica. Pero había algo extraño. La sección de Historia familiar estaba casi completamente vacía. ¿Ves esto? Teresa señaló. Normalmente hay información detallada sobre los padres, las circunstancias del abandono, pero aquí solo dice información confidencial bajo sello judicial. Eso es extremadamente raro. ¿Qué significa? Significa que alguien con mucho poder legal intervino para asegurarse de que la historia real del niño nunca saliera a la luz. Teresa sacó otro documento. Pero encontré algo más. Mira la fecha de su adopción por la familia Velasco. Ana Lucía leyó. 18 de enero de 2000, 10 meses después de su llegada al orfanato. Exactamente como la hermana Inés prometió. Ana Lucía susurró. Menos de 1 año. ¿Qué prometió? Ana, ¿qué sabes que no me has contado? Ana Lucía le contó todo. La conversación que había escuchado esa noche, las menciones de la sobrina, el plan para hacer desaparecer al niño temporalmente. Teresa escuchaba con expresión cada vez más grave. Ana,
¿Te das cuenta de lo que esto significa? Teresa preguntó cuando terminó. Si la familia Velasco fabricó su historia, si realmente lo abandonaron en el orfanato para ocultar su origen, significa que Sebastián Velasco ha construido su vida entera sobre una mentira. Ana Lucía completó. Y significa que tiene un hijo que probablemente tampoco conoce la verdad sobre su propia familia. ¿Pero qué piensas hacer con esta información? Ana Lucía miró por la ventana del café, viendo la ciudad moverse a su ritmo frenético. Gente yendo y viniendo, cada uno con sus secretos, sus mentiras, sus verdades enterradas. Todavía no lo sé, admitió. Pero Teresa, hay algo más que necesito encontrar. La hermana Inés mencionó a una sobrina. Dijo que Mateo era hijo de la sobrina de alguien en la familia Velasco. Necesito saber quién era ella. Teresa suspiró profundamente. Eso va a ser mucho más difícil. Los registros de adopción están sellados. Y si hay un sello judicial, significa que un juez específicamente ordenó que esa información fuera confidencial. ¿Pero hay alguna manera? ¿Algún registro que no esté sellado? Teresa pensó por un momento. Tal vez. Los registros médicos del orfanato se guardaban separados. Si podemos encontrar el expediente médico de Mateo de cuando estuvo allí, podría haber información sobre su historia familiar. Los doctores generalmente pedían historiales médicos familiares completos. ¿Dónde estarían esos archivos? El orfanato Santa María cerró hace 10 años. Los archivos fueron transferidos a... Espera, déjame pensar. Teresa cerró los ojos, concentrándose. Fueron transferidos al Hospital San Rafael. Ellos tenían un convenio para proporcionar servicios médicos al orfanato. ¿Conoces a alguien allí? Conozco a una enfermera de archivos, Marta Suárez. Trabajamos juntas hace años en el programa de vacunación comunitaria. Teresa sacó su teléfono. Déjame ver si todavía trabaja allí. Mientras Teresa hacía llamadas, Ana Lucía revisaba el documento de admisión una y otra vez, buscando algún detalle que pudiera haberle pasado por alto. Y entonces lo vio. En la esquina inferior derecha, casi invisible, había una inicial y un número. EM. 1547. Teresa, ¿qué significa esto?, preguntó, señalando las marcas. Teresa miró y frunció el ceño. EM. Podrían ser las iniciales de quien procesó la admisión. Y 1547 sería el número de caso. ¿Por qué? Porque si podemos encontrar quién era EM, tal vez esa persona recuerde detalles que no están en el documento oficial. Ana. Teresa cerró su teléfono. Marta dice que puede ayudarnos. Pero tenemos que ir esta noche, después de las 9, cuando el personal del día se haya ido. No puede arriesgar su trabajo haciendo esto durante horas oficiales. Allí estaré. Hay algo más que debes saber. Teresa dudó antes de continuar. Marta dice que hace 3 meses, alguien más pidió acceso a los archivos del orfanato Santa María. Un abogado representando a una familia anónima. Quería todos los registros de niños admitidos entre 1995 y 2000. El corazón de Ana Lucía se aceleró. ¿Le dieron acceso? No. El director del hospital negó la solicitud citando privacidad médica. Pero Ana, ¿qué pasa si la familia Velasco se enteró de que estabas trabajando allí? ¿Qué pasa si están tratando de cubrir sus huellas? Entonces necesitamos movernos rápido. Ana Lucía miró su reloj. Eran las 6 de la tarde. Tenía 3 horas para prepararse para lo que podría ser la noche más importante de su vida. Ana, una última cosa. Teresa la tomó de la mano, su expresión seria. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Sebastián Velasco es un hombre poderoso. Si descubre que estás investigando su pasado, podría destruirte. No solo despedirte, sino realmente destruir tu vida. Ana Lucía pensó en sus 2 hijos esperándola en su pequeño apartamento. Pensó en las cuentas sin pagar, en el trabajo que acababa de perder, en la incertidumbre de su futuro. Tenía todas las razones del mundo para caminar, para olvidar lo que había descubierto, para dejar que los secretos permanecieran enterrados. Pero entonces, recordó al niño de 8 años que le había prometido volver por ella. El niño que lloraba cada noche extrañando a una madre que nunca regresó. El niño que había sido usado y descartado por una familia que solo se preocupaba por su reputación. Estoy segura, dijo finalmente. No por venganza, sino porque Mateo merece saber la verdad sobre quién es realmente, y porque el hombre en que se convirtió necesita enfrentar de dónde viene. Entonces te ayudaré. Teresa apretó su mano. Pero prométeme que tendrás cuidado. Lo prometo.
Pero ambas sabían que era una promesa que probablemente no podría cumplir, porque cuando empiezas a desenterrar secretos que familias poderosas han gastado fortunas en ocultar, el cuidado se vuelve un lujo que no puedes permitirte. El reloj marcaba las 9:15 de la noche cuando Ana Lucía y Teresa llegaron al Hospital San Rafael. El edificio de 6 pisos se elevaba contra el cielo nocturno como una fortaleza de concreto y vidrio. La entrada principal estaba cerrada, pero Marta Suárez las esperaba en una puerta lateral del primer piso. «Rápido, antes de que el guardia de seguridad haga su ronda», Marta susurró, gesticulando para que entraran. Marta era una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido en un moño apretado, y esa expresión de quien había visto demasiado sufrimiento humano para sorprenderse por algo. Las guió por pasillos débilmente iluminados hasta el sótano, donde se encontraba el archivo médico. «Los registros del orfanato Santa María están en la sección D», Marta explicó mientras abría una puerta de metal con una llave antigua. «Cuando el orfanato cerró, transferimos más de 2000 archivos. Están organizados por fecha de admisión y luego alfabéticamente. El cuarto era enorme, lleno de estantes metálicos que se extendían desde el suelo hasta el techo. El olor a papel viejo y polvo era abrumador. Necesitamos el archivo de un niño admitido en marzo de 1999. Apellido Santiago, nombre Mateo», Ana Lucía informó. Marta las guió a la sección correcta. Sus dedos expertos se movieron entre las carpetas hasta que encontró la que buscaban. Era sorprendentemente gruesa para un niño que solo estuvo en el orfanato 10 meses. «Aquí está». Marta la sacó cuidadosamente. «Pero chicas, solo tienen 30 minutos. El guardia de seguridad revisa esta área a las 10 en punto». Abrieron la carpeta sobre una mesa polvorienta bajo la única luz del cuarto. El primer documento era un examen médico de admisión fechado el 16 de marzo de 1999, un día después de que Mateo llegara al orfanato. Ana Lucía leyó con creciente asombro. El examen había sido realizado por la doctora Carmen Estrada, y era extraordinariamente detallado. Altura, peso, vacunas, condiciones preexistentes. Pero lo que llamó su atención fue una sección titulada «Historia familiar médica». Madre, fallecida. Causa de muerte. Complicaciones de parto prematuro. Fecha, 15 de marzo de 1991. Ana Lucía sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Teresa, esto no tiene sentido. Si su madre murió en 1991, ¿cómo pudo él llegar al orfanato en 1999? Tenía 8 años. Teresa estudió el documento con el ceño fruncido. «Sigue leyendo. Padre, desconocido. Familia materna. Información proporcionada por tutora legal, María Elena Moreno de Velasco. Paciente fue criado por tutora desde nacimiento debido a incapacidad de madre biológica. Madre biológica, Carolina Moreno, fallecida. Hermana menor de tutora legal». «Dios mío», Teresa susurró. «María Elena Moreno de Velasco, esa es. La esposa de Roberto Velasco». Ana Lucía terminó. «Y Carolina Moreno era su hermana menor. Mateo no era el hijo de alguien random, era el sobrino de la señora Velasco». Continuaron revisando el archivo. Había registros de visitas médicas mensuales, todas muy detalladas. Pero lo que era extraño era que cada visita incluía notas sobre medicación para la ansiedad y terapia de adaptación. En una nota fechada julio de 1999, la doctora Estrada había escrito: «Paciente continúa preguntando por mamá Elena. Muestra confusión sobre por qué fue separado de su familia. Recomiendo evaluación psicológica completa. Las dosis actuales de ansiolíticos parecen estar afectando su memoria a corto plazo, lo cual es preocupante en un niño de esta edad. Le estaban dando medicamentos para que olvidara». Ana Lucía sintió náuseas. Le borraron los recuerdos de su vida antes del orfanato. Teresa señaló otra nota, esta vez de agosto de 1999. «Reunión con hermana Inés y representantes legales de la familia. Me informaron que el tratamiento de adaptación debe continuar hasta que el proceso de adopción esté completo. Expresé mis preocupaciones sobre el impacto a largo plazo de esta medicación en un niño en desarrollo. Mis preocupaciones fueron desestimadas. Esto es monstruoso», Teresa dijo. Básicamente le borraron su identidad. Ana Lucía pasó a la siguiente sección del archivo,
y encontró algo que hizo que su corazón se detuviera completamente. Era una fotocopia de un certificado de nacimiento original. Nombre: Mateo Santiago Moreno. Fecha de nacimiento: 15 de marzo de 1991. Madre: Carolina Isabel Moreno, 16 años. Padre: Campo en Blanco. Lugar de nacimiento: Hospital Universitario San Pedro. Pero lo que hizo que Ana Lucía se quedara sin aliento fue una nota manuscrita adjunta al certificado. Bebé entregado inmediatamente después del parto a María Elena Moreno de Velasco, hermana mayor de madre biológica, quien asume custodia legal completa. Madre biológica falleció 48 horas después del parto debido a complicaciones. Causa de muerte: hemorragia posparto no tratada adecuadamente. Carolina tenía 16 años. Ana Lucía susurró. Era apenas una niña ella misma. Teresa estaba revisando otros documentos cuando de repente se quedó paralizada. Ana, mira esto. Era una carta, escrita en papel con membrete legal de un bufete de abogados prestigioso. Estaba fechada enero de 2000, justo antes de que Mateo fuera adoptado oficialmente por los Velasco. Estimada hermana Inés, confirmamos que el proceso de adopción del menor MSM, por la familia Velasco, se completará el 18 de enero de 2000. Como acordado, todos los registros del verdadero origen del niño serán sellados permanentemente. El certificado de nacimiento original será reemplazado por uno nuevo que liste a Roberto Velasco y María Elena Moreno de Velasco como padres biológicos. El niño será renombrado oficialmente como Sebastián Roberto Velasco Moreno. Su historia previa será completamente erradicada de todos los registros públicos. Como discutimos, la donación de $500,000 al Orfanato Santa María se procesará una vez que se complete la adopción y se confirme la destrucción de todos los documentos relacionados con el origen del menor. Atentamente, Dr. Augusto Reyes Reyes y Asociados, abogados. Ana Lucía sintió que el cuarto giraba a su alrededor. $500,000. La familia Velasco había pagado $500,000 para borrar la existencia de Mateo Santiago y crear a Sebastián Velasco. No solo lo adoptaron, Ana Lucía dijo con voz temblorosa. Lo reinventaron completamente. Le dieron una nueva identidad, nuevos recuerdos, una nueva historia. Y pagaron una fortuna para asegurarse de que nadie pudiera probar que había existido antes. ¿Pero por qué?, Teresa preguntó. Si María Elena ya era su tutora legal, si ya lo estaba criando, ¿por qué todo este teatro? Ana Lucía pensó por un momento, las piezas del rompecabezas comenzando a encajar. Porque alguien más en la familia se enteró. Alguien que cuestionó por qué estaban criando al hijo ilegítimo de la hermana menor. Probablemente cuando María Elena estaba viva podía protegerlo, pero cuando ella murió, se convirtió en un problema que necesitaba ser resuelto, Teresa completó. Y la solución fue hacer que desapareciera temporalmente, y luego adoptarlo como si fuera un extraño que tocó sus corazones. Marta apareció en la puerta, su expresión urgente. Chicas, el guardia está subiendo. Tienen que irse ahora. ¿Puedo sacar fotocopias de estos documentos? Ana Lucía preguntó desesperadamente. Estás loca. Si alguien descubre que saqué copias de un archivo sellado judicialmente, iré a prisión. Marta negó enfáticamente. Por favor, Ana Lucía suplicó. Estos documentos prueban que un niño fue medicado para borrar sus recuerdos, que una familia pagó para falsificar su identidad. Por favor. Marta miró los documentos, luego a Ana Lucía, luego a Teresa. Suspiró profundamente. 5 minutos. Voy a distraer al guardia. Hay una copiadora en la oficina del pasillo. Copien solo lo esencial, y luego salgan por la escalera de emergencia. Trabajaron frenéticamente, copiando el certificado de nacimiento original, las notas médicas más incriminatorias, y la carta del abogado. Cada página que salía de la copiadora se sentía como evidencia acumulándose para un caso que todavía no sabían cómo presentar. Cuando finalmente salieron del hospital a las 10:20 de la noche, ambas estaban temblando de adrenalina y miedo. Ana, ¿ahora qué?, Teresa preguntó mientras caminaban rápidamente hacia el estacionamiento. Tienes evidencia de que la familia Velasco básicamente borró la identidad de un niño, pero ¿qué vas a hacer con ella? Ana Lucía sostenía las copias contra su pecho como si fueran el tesoro más preciado del mundo. Voy a devolverle a Sebastián Velasco su pasado. Voy a obligarlo a recordar quién era antes de que decidiera olvidarse.
¿Y si no quiere recordar? ¿Y si te destruye por intentarlo? Entonces al menos sabré que lo intenté. Ana Lucía miró hacia el cielo nocturno, donde las estrellas brillaban indiferentes a los dramas humanos que se desarrollaban debajo. Teresa, ese niño me prometió que volvería. Y tal vez no volvió porque literalmente le borraron el recuerdo de que yo existía, pero yo no lo olvidé. Y ahora tengo la oportunidad de darle algo que le fue robado, su verdad. Se separaron con un abrazo largo. Teresa regresó a su auto, todavía nerviosa por lo que acababan de hacer. Ana Lucía comenzó a caminar hacia la parada de autobús más cercana, su mente ya planeando sus próximos movimientos. Pero no llegó muy lejos. Un auto negro con vidrios polarizados se detuvo a su lado. La ventana se bajó revelando a un hombre de unos 50 años con expresión fría y profesional. Señorita Mendoza, mi jefe quisiera hablar con usted. ¿Quién es su jefe? Súbase al auto y lo descubrirá. Ana Lucía apretó las copias contra su pecho. No me voy a subir a un auto con extraños. El hombre sonrió sin humor. No es una invitación. Sebastián Velasco insiste. Checkpoint. Linux. Guardando progreso. Aproximadamente 5.600 palabras completadas. Ana Lucía sintió su corazón latir con tanta fuerza que pensó que todos en la calle podían escucharlo. El auto negro con sus ventanas oscuras parecía más un ataúd móvil que un vehículo de transporte. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, otra figura salió del asiento trasero. Era Sebastián Velasco. Se veía diferente de cómo lo había visto en la mansión esa tarde. Su traje estaba arrugado, su cabello despeinado, y había una desesperación en sus ojos que contrastaba dramáticamente con la arrogancia que había mostrado horas antes. Ana Lucía, por favor. Su voz salió ronca. Solo quiero hablar. Te prometo que estás segura. ¿Por qué debería creerte? Me despediste. Me amenazaste con demandas si hablaba sobre tu familia, porque pasé las últimas 6 horas sentado en mi oficina recordando. Sebastián se pasó las manos por el rostro, y Ana Lucía notó que temblaban ligeramente, recordando cosas que no sabía que había olvidado, y necesito saber si son reales o si me estoy volviendo loco. Ana Lucía miró las copias que sostenía contra su pecho. Este era el momento. Podía irse, desaparecer en la noche con la evidencia, usar los documentos ¿para qué exactamente? Exponerlo públicamente. Destruir su vida como él había intentado destruir la de ella. Pero cuando miró sus ojos, no vio al hombre poderoso y arrogante. Vio al niño de 8 años que había llorado en sus brazos. 10 minutos, dijo finalmente. Hablamos en un lugar público, ese café de la esquina. Sebastián asintió con alivio evidente. De acuerdo. El café nocturno era uno de esos lugares que permanecía abierto hasta las 2 de la madrugada. Lleno de estudiantes universitarios estudiando para exámenes y artistas trabajando en computadoras manchadas de café. Ana Lucía eligió una mesa junto a la ventana, donde cualquiera que pasara pudiera verlos. Sebastián ordenó 2 cafés, aunque ninguno de los dos tenía intención de tomarlo. Se sentaron frente a frente. El silencio entre ellos pesado con 25 años de secretos. ¿Cuánto sabes? Sebastián preguntó finalmente. Todo. Ana Lucía puso las copias sobre la mesa pero manteniendo su mano encima. Sé que tu verdadero nombre es Mateo Santiago Moreno. Sé que tu madre biológica era Carolina Moreno, la hermana menor de María Elena. Sé que murió cuando tú naciste y que María Elena te crió como suyo. Sé que cuando ella murió, alguien decidió que eras un problema y te dejaron en el orfanato. Y sé que te dieron medicamentos para borrar tus recuerdos antes de adoptarte nuevamente con una identidad completamente nueva. Sebastián se quedó completamente inmóvil, su rostro blanco como el papel. ¿Cómo conseguiste esa información? Eso no importa. Lo que importa es que es real. Tú eres real, Mateo. Tu vida antes de convertirte en Sebastián Velasco fue real. No me llames así. Su voz salió apenas como un susurro. Ese niño murió hace 25 años. No murió. Solo fue enterrado bajo mentiras y drogas y documentos falsos. Ana Lucía se inclinó hacia adelante. Mateo, ¿qué recuerdas realmente de antes de los 9 años? Sebastián cerró los ojos, su respiración volviéndose irregular. Fragmentos, imágenes que nunca hicieron sentido. A veces sueño con un edificio viejo y oscuro, con niños durmiendo en literas de metal,
con una mujer de hábito negro que me daba pastillas blancas que me hacían sentir como si estuviera flotando. El orfanato Santa María, la hermana Inés, los ansiolíticos que te daban para ayudarte a adaptarte. Pero Roberto y Elena siempre me dijeron que esos eran solo pesadillas, que nunca estuve en un orfanato, que siempre fui su hijo. Sebastián abrió los ojos, y Ana Lucía vio lágrimas comenzando a formarse. Me enseñaron álbumes de fotos de cuando era bebé, de cumpleaños infantiles, de vacaciones familiares, todo documentado, todo probando que siempre había sido Sebastián Velasco. Y nunca cuestionaste esas fotos. ¿Nunca notaste que no había nada de antes de los 9 años que tú pudieras recordar personalmente? Me dijeron que había tenido un accidente cuando tenía 8 años. Una caída grave que me causó amnesia temporal. Dijeron que era normal no recordar los primeros años después de un trauma así. Qué conveniente. Ana Lucía no pudo evitar el sarcasmo. Y dejaste de preguntar. Era un niño. Sebastián respondió con voz quebrada. ¿Qué se supone que debía hacer? Ellos eran mis padres. Les creí. Pero una parte de ti siempre supo que algo estaba mal, ¿verdad? Por eso te pusiste tan nervioso cuando me viste hoy. Por eso me reconociste. Sebastián no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. Cuando te vi en mi estudio, limpiando alrededor de ese retrato de Nicolás, fue como si algo dentro de mí se rompiera. Por un segundo, solo un segundo, volví a ser ese niño asustado en un lugar extraño. Y tú estabas ahí, ofreciéndome algo. Pan, creo. Te veía ofreciéndome pan y diciendo que todo iba a estar bien. Ana Lucía sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Era tu cumpleaños número 8. Acabas de llegar al orfanato. Llorabas porque extrañabas a tu mamá Elena. Yo te di mi mitad del pan porque no tenía otra cosa para darte. ¿Y qué pasó después? Sebastián preguntó desesperadamente. ¿Qué más pasó que no puedo recordar? Ana Lucía le contó todo. Los 10 meses que Mateo pasó en el orfanato. Cómo él siempre insistía en que su familia volvería por él. Cómo gradualmente, con las pastillas, comenzó a olvidar quién había sido. Cómo una mañana simplemente se fue, sin despedirse, llevado por las mismas personas que lo habían dejado allí. Te prometí que te buscaría cuando fuera mayor. Ana Lucía terminó. Me dijiste, cuando yo vuelva, te voy a buscar y vamos a ser familia. Pero nunca volviste. Hasta hoy. Sebastián tenía la cabeza entre las manos, sollozando silenciosamente. Era un espectáculo surrealista. Uno de los hombres más poderosos de la ciudad, desmoronándose en un café público porque la verdad que había estado enterrando durante décadas finalmente había salido a la superficie. ¿Qué se supone que haga con esta información?, preguntó cuando pudo controlar su llanto. ¿Se supone que destruya toda mi vida, mi empresa, mi reputación, solo para reclamar una identidad que ni siquiera recuerdo completamente? No te estoy pidiendo que destruyas nada. Ana Lucía respondió suavemente. Pero Sebastián, tienes un hijo. Nicolás tiene 8 años. La misma edad que tú tenías cuando te borraron tu pasado. ¿Qué clase de ejemplo le estás dando si construyes tu vida sobre mentiras? Mi hijo no tiene nada que ver con esto. Tu hijo tiene todo que ver con esto. ¿Sabías que él se parece exactamente a ti cuando tenías su edad? ¿Sabías que cada vez que lo miro veo al niño que conocí en el orfanato? Sebastián levantó la vista bruscamente. ¿Has visto a Nicolás? Vi su retrato, el que está en tu estudio. Y Sebastián tiene la misma cicatriz sobre la ceja que tú. Eso fue un accidente de equitación. Fue cuando te caíste corriendo en el patio del orfanato porque otros niños te estaban persiguiendo. Ana Lucía interrumpió. Yo estaba ahí. Vi cuando te abriste la ceja contra el borde de una banca de metal. La hermana Inés no te llevó al hospital porque no quería explicar cómo te habías lastimado. Te cosió ella misma en su oficina sin anestesia. Gritaste tanto que tuve pesadillas durante semanas. Sebastián se tocó inconscientemente la cicatriz, sus dedos temblando. Yo, a veces siento dolor fantasma ahí, como si recordara algo horrible asociado con esa marca. Es porque fue horrible. Y Sebastián, si Nicolás tiene la misma cicatriz. Dios mío. Sebastián susurró, la realización golpeándolo como un tren. Si yo tengo esa cicatriz genéticamente, si es una marca de nacimiento y no una cicatriz, entonces, todo lo que me dijeron sobre el accidente de equitación también fue mentira. Ana Lucía no respondió. Dejó que la verdad se asentara, que Sebastián procesara las capas de engaño que había estado viviendo. ¿Quién más sabe sobre esto?
Preguntó finalmente. Solo una amiga que me ayudó a conseguir los documentos. Nadie más. ¿Y qué quieres? ¿Dinero? ¿Un trabajo? Nombre tu precio para mantener esto en silencio. Ana Lucía sintió una punzada de decepción. No quiero tu dinero, Sebastián. Nunca quise tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que enfrentes la verdad. Quiero que investigues realmente qué pasó con tu madre Carolina. Quiero que descubras por qué tu familia decidió que eras un problema que necesitaba ser borrado. Ana Lucía empujó las copias hacia él. Pero más que nada, quiero que le des a tu hijo algo que te fue robado. Una identidad basada en la verdad en lugar de mentiras. Sebastián tomó las copias con manos temblorosas. Leyó el certificado de nacimiento original, las notas médicas, la carta del abogado. Con cada documento, su expresión se volvía más devastada. Carolina tenía 16 años, murmuró. Era apenas una adolescente. Tu madre biológica murió dándote vida. ¿Y mi padre? Desconocido. El certificado no lista ningún nombre. Sebastián siguió leyendo, su shock transformándose gradualmente en furia. $500,000. Le pagaron a la hermana Inés $500,000 para falsificar mi existencia y para destruir cualquier evidencia de que Mateo Santiago había existido alguna vez. Pero no destruyeron todo. Sebastián levantó las copias. Tú encontraste estos documentos, lo que significa que hay más. Probablemente. Los archivos médicos del orfanato son extensos. Solo pude copiar lo esencial antes de que tuviéramos que irnos. Necesito ver el archivo completo. Sebastián sacó su teléfono. Voy a llamar a mis abogados ahora mismo. No. Ana Lucía puso su mano sobre su teléfono, deteniéndolo. Si mandas a tus abogados, alertarás a todos de que estás investigando. Y Sebastián, alguien pagó mucho dinero para enterrar esta historia. Si descubren que estás haciendo preguntas, esos documentos desaparecerán. Entonces, ¿qué sugieres? Sugieres que trabajes con la mujer que acabas de despedir. Ana Lucía sonrió débilmente. Porque resulta que ella tiene contactos en lugares que tus abogados caros nunca pensarían buscar. Sebastián la miró durante un largo momento. Ana Lucía podía ver el conflicto en sus ojos. El hombre de negocios calculador que había aprendido a ser, versus el niño que había sido y que estaba comenzando a recordar. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. Después de cómo te traté hoy, después de despedirte y amenazarte, ¿por qué me ayudarías? Porque hace 25 años, un niño me compartió su único pedazo de pan cuando nadie más me prestaba atención. Porque ese mismo niño me prometió que cuando fuera alguien importante, volvería para asegurarse de que yo también tuviera oportunidades. Ana Lucía sintió lágrimas nuevas formándose. Y porque a pesar de todo lo que has hecho para olvidarte de quién eras, yo nunca te olvidé, Mateo. El uso de su nombre real pareció quebrar la última barrera que Sebastián había construido. Se cubrió el rostro con las manos y lloró. Verdaderas lágrimas de dolor y liberación que probablemente había estado conteniendo durante décadas. Otras personas en el café los miraban con curiosidad, pero nadie se acercó. Era uno de esos momentos privados que exigen espacio, incluso en un lugar público. Cuando Sebastián finalmente pudo hablar, su voz era ronca pero determinada. Está bien, trabajaremos juntos. Pero Ana Lucía, necesito que entiendas algo. Si hacemos esto, si realmente investigamos mi pasado, va a cambiar todo. Mi empresa, mi posición social, mi relación con mi hijo, todo. Lo sé. Y hay personas que van a intentar detenernos. Personas con mucho más poder que yo. También lo sé. ¿Y aún así estás dispuesta? Ana Lucía pensó en sus propios hijos esperándola en casa. Pensó en la incertidumbre de su futuro sin trabajo. Pensó en todos los riesgos que estaba asumiendo. Pero entonces pensó en el niño de 8 años cuya identidad había sido robada. Y en el niño de 8 años que ahora vivía en una mansión, sin saber que su historia familiar estaba construida sobre mentiras. Estoy dispuesta, dijo con convicción. Sebastián extendió su mano. Entonces tenemos un acuerdo. Socio. Ana Lucía estrechó su mano. Socio. Pero ninguno de los dos sabía que en ese mismo momento, a 3 cuadras de distancia, alguien más estaba despertando a un descubrimiento que cambiaría todo el juego. Fernando Santana, periodista de investigación del periódico El Nacional,
Había estado revisando archivos antiguos para un artículo sobre adopciones ilegales en la década de 1990. Y acababa de encontrar una referencia al orfanato Santa María y una donación sospechosa de $500,000 de una familia anónima. Había demasiadas coincidencias. Y Fernando Santana no creía en coincidencias. Levantó su teléfono y llamó a su editora. Rosa, necesito autorización para una investigación profunda. Creo que tengo algo grande. Algo que involucra a una de las familias más poderosas de la ciudad. ¿Qué tan grande? Lo suficientemente grande para ser portada durante semanas, tal vez meses. Tienes luz verde. Pero Fernando, si vas a ir tras los Velasco, necesitas evidencia sólida. Ellos tienen los mejores abogados del país. Oh, tendré evidencia. Fernando sonrió mientras miraba el documento en su pantalla. Tendré toda la evidencia que necesito. La tormenta que estaba a punto de desatarse sobre la familia Velasco no venía solo de dentro. Venía de todas direcciones. Y nadie, ni siquiera Ana Lucía o Sebastián, estaba preparado para lo que vendría después. Checkpoint Linux. Aproximadamente 11.200 palabras completadas. Los próximos 3 días fueron un torbellino de actividad frenética. Ana Lucía y Sebastián se reunían en secreto cada noche, después de que él terminara sus obligaciones públicas y ella pusiera a dormir a sus hijos. El lugar de encuentro rotaba, a veces el estacionamiento vacío de un supermercado cerrado, a veces un parque oscuro lejos de los barrios residenciales, lugares donde nadie esperaría encontrar al multimillonario Sebastián Velasco. Teresa había conseguido más documentos del archivo diocesano. Cada nuevo papel era otra pieza del rompecabezas, revelando una historia que era aún más complicada de lo que habían imaginado. Mira esto. Teresa extendió un documento fechado febrero de 1991. Era una carta de la directora de un hospital privado dirigida a Roberto Velasco. Es del Hospital San Pedro, donde nació Mateo. Ana Lucía leyó en voz alta. Estimado señor Velasco, lamentamos profundamente informarle del fallecimiento de la joven Carolina Moreno. Como usted solicitó, hemos mantenido su ingreso y tratamiento completamente confidencial. Ningún miembro del personal mencionará que ella estuvo aquí. El bebé está sano y, como acordamos, ha sido entregado directamente a su cuñada, la señora María Elena. No hay registro oficial de que Carolina haya dado a luz aquí. El certificado de nacimiento lista al Hospital Universitario San Pedro para evitar conexiones con nuestra institución privada. Su generosa donación a nuestro hospital ha sido recibida y apreciada. Dr. Miguel Torres. Sebastián, quien había estado leyendo sobre el hombro de Ana Lucía, se dejó caer en la banca del parque donde estaban reunidos. Mi abuelo pagó para ocultar el embarazo de Carolina. Pagó para que nadie supiera que ella estuvo en ese hospital. ¿Tu abuelo todavía vive?, Ana Lucía preguntó. Murió hace 2 años. Infarto masivo mientras jugaba golf. Sebastián cerró los ojos. Era un hombre de hierro. Controlaba todo en la familia. Si alguien tomó la decisión de enviarme al orfanato después de que María Elena murió, fue él. ¿Pero por qué? Si ya estabas siendo criado como hijo de Roberto y María Elena, ¿por qué de repente decidir que eras un problema? Teresa intervino. Encontré algo sobre eso también. Miren. Sacó otro documento. Este era un recorte de periódico del año 1999. La fecha era febrero, solo un mes antes de que Mateo fuera enviado al orfanato. El titular decía, Roberto Velasco será el nuevo director de la Junta de Directores del Grupo Hotelero Continental. Roberto estaba asumiendo una posición de alto perfil, Teresa explicó. Lo que significa que habría escrutinio público, periodistas investigando su vida, su familia. Un niño adoptado informalmente sin documentación oficial adecuada habría sido un problema. Entonces me hicieron desaparecer, Sebastián murmuró. Esperaron a que las cosas se calmaran y luego me adoptaron oficialmente con una historia limpia y documentada. Pero hay algo más, Teresa dudó antes de continuar. Encontré el testamento de tu abuelo. Bueno, una versión antigua del mismo. ¿Y? En la versión de 1998, antes de que fueras enviado al orfanato, hay una cláusula específica sobre tu herencia. Dice, al niño Mateo Santiago Moreno, actualmente bajo la custodia de mi hijo Roberto y su esposa María Elena, lego la suma de $5 millones, a ser administrada en fideicomiso hasta que cumpla 25 años. El silencio que siguió fue absoluto. $5 millones,
Ana Lucía susurró. Tu abuelo te dejó 5 millones de dólares. ¿Y en la versión final del testamento? Sebastián preguntó, aunque probablemente ya sabía la respuesta. En la versión de 2000, después de tu adopción, esa cláusula desapareció. En su lugar, hay una cláusula para mi nieto Sebastián Roberto Velasco Moreno, que lega el 30% de todo el imperio familiar. Sebastián se puso de pie abruptamente, caminando en círculos. Esperaron hasta después de mi adopción para actualizar el testamento. De esa manera, yo heredaría como hijo legítimo de Roberto, no como sobrino adoptado informalmente. Era más que solo reputación. Ana Lucía comprendió. Era dinero, control, poder familiar. Mi abuelo estaba protegiéndome. Sebastián dijo con voz quebrada. A su manera retorcida, estaba asegurándose de que yo tuviera una vida de privilegio. Pero el precio fue mi identidad. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su asistente personal. Señor Velasco, hay un periodista del El Nacional haciendo preguntas sobre adopciones en el orfanato Santa María. ¿Debemos preocuparnos? Sebastián mostró el mensaje a Ana Lucía. Alguien más está investigando. Fernando Santana, Teresa dijo inmediatamente. Es famoso por sus investigaciones sobre corrupción y escándalos de familias poderosas. Si él está involucrado, esto va a volverse público de una forma u otra. Entonces necesitamos adelantarnos. Sebastián tomó una decisión. Ana Lucía, ¿tu amiga Marta en el hospital todavía puede darnos acceso al archivo completo? Probablemente. Pero Sebastián, cada vez que accedemos a esos archivos estamos arriesgando que ella pierda su trabajo. La compensaré. Le pagaré 10 años de salario si es necesario. Pero necesito ver todo. Cada documento, cada nota médica, cada registro. Porque si voy a contar mi historia, voy a contarla completa y con evidencia irrefutable. ¿Tu historia? Ana Lucía lo miró sorprendida. ¿Estás diciendo que vas a hacerla pública? Voy a adelantarme al periódico. Voy a convocar una conferencia de prensa y voy a decir la verdad yo mismo antes de que alguien más la cuente mal. Sebastián apretó las copias que llevaba en su maletín. Pero necesito hacerlo bien. Necesito tener cada detalle documentado. ¿Tu hijo? Ana Lucía preguntó suavemente. ¿Nicolás está listo para esto? Sebastián se detuvo. Por primera vez desde que comenzaron esta investigación, pareció realmente asustado. No lo sé. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que toda su historia familiar es una mentira? Que su papá no es quien dice ser. Le dices la verdad. Ana Lucía respondió. De la misma manera que alguien debió decírtela a ti cuando tenías su edad. Esa noche, Sebastián llegó a su mansión más tarde de lo usual. La niñera, señora Patricia, lo esperaba en la sala. Señor Velasco, Nicolás ha estado preguntando por usted. Dijo que tenía algo importante que mostrarle. ¿Está despierto todavía? Lo mandé a la cama hace 1 hora, pero escuché ruidos hace unos minutos. Creo que está dibujando con su linterna otra vez. Sebastián subió las escaleras hacia la habitación de su hijo. La puerta estaba entreabierta, y efectivamente, había luz filtrándose debajo de las cobijas. Tocó suavemente antes de entrar. «Nicolás, ¿qué haces despierto?» Una cabeza despeinada emergió de las cobijas, sus ojos verdes idénticos a los de Sebastián brillando con emoción. «Papá, necesitaba terminar algo importante». «Se supone que debes dormir a las 9. Lo sé, pero esto no podía esperar». Nicolás sacó un cuaderno de debajo de su almohada. «La señorita Martínez nos dio un proyecto en la escuela. Tenemos que hacer un árbol genealógico con fotos y todo». Sebastián sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. ¿Un árbol genealógico? Sí, mira. Nicolás abrió el cuaderno mostrando su trabajo en progreso. Había dibujado cuidadosamente ramas con nombres. En la parte superior estaban escritos Abuelo Roberto y Abuela Elena. Debajo, Papá Sebastián conectado a Mamá Victoria, quien había fallecido cuando Nicolás tenía 3 años. Y en la parte inferior, Nicolás. Pero papá, hay algo raro. Nicolás frunció el ceño. Revisé todas las fotos en los álbumes familiares. Hay muchas fotos de ti cuando eras más grande, como de 9 o 10 años, pero solo encontré 3 fotos de cuando eras más chico. ¿Por qué? Sebastián se sentó en la cama, su corazón latiendo con fuerza. Este era el momento. Podía mentirle a su hijo, continuar el ciclo de engaños, o podía comenzar a romper ese ciclo ahora mismo. Nicolás, ¿qué dirías si te dijera que hay cosas sobre nuestra familia que yo también estoy apenas descubriendo?
¿Cómo qué? Como que tal vez las historias que me contaron cuando era niño no eran completamente verdaderas. Nicolás lo miró con esos ojos grandes e inteligentes. ¿Quieres decir que te mintieron? Algo así. ¿Sobre qué? Sebastián respiró profundamente. Sobre quién era yo antes de cumplir 9 años. Sobre de dónde vine realmente. Sobre quiénes eran mis padres verdaderos. Nicolás permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Luego preguntó con la lógica simple de un niño. Si no sabes quiénes eran tus padres verdaderos, ¿cómo puedo hacer mi árbol genealógico? Y esa pregunta, tan inocente y directa, resumía perfectamente el problema. ¿Cómo construyes un futuro sobre un pasado que está basado en mentiras? Estoy tratando de descubrirlo. Sebastián abrazó a su hijo. Y cuando sepa la verdad completa, te la contaré. ¿De acuerdo? ¿Me prometes que me dirás la verdad? Incluso si es rara o complicada. Te lo prometo. Nicolás asintió satisfecho. Está bien. Entonces esperaré para terminar mi árbol genealógico. Pero papá, ¿puedo preguntarte algo más? Claro. Esa señora que vino a limpiar la semana pasada, la que te hizo enojar tanto, ¿ella sabe algo sobre tu pasado? Sebastián se sorprendió. ¿Por qué preguntas eso? Porque la vi antes de que entrara a tu estudio. Me sonrió y dijo que me parecía mucho a alguien que ella conoció hace mucho tiempo. Y cuando le pregunté a quién, ella solo dijo, a un niño muy valiente. Lágrimas amenazaban con salir de los ojos de Sebastián. Ana Lucía había hablado con su hijo. Había visto en Nicolás al niño que él había sido. Sí, Sebastián finalmente respondió. Ella sabe mucho sobre mi pasado, y creo que tal vez deberías conocerla propiamente. ¿Puedo? Pronto, ahora duerme. Mañana es día de escuela. Después de que Nicolás finalmente se durmió, Sebastián bajó a su estudio. El retrato de su hijo seguía en la pared, pero ahora lo veía con ojos diferentes. No era solo el retrato de Nicolás. Era un espejo que le mostraba quién había sido él mismo a esa edad. Sacó su teléfono y le envió un mensaje a Ana Lucía. Nicolás quiere conocerte. ¿Vendrías a cenar mañana? La respuesta llegó 5 minutos después. ¿Estás seguro? Esto va a cambiar todo. Ya todo está cambiando. Al menos así puedo controlarlo. Al día siguiente, Ana Lucía llegó a la mansión Velasco por la puerta principal por primera vez. No como empleada, sino como invitada. Beatriz, el ama de llaves, la miró con confusión evidente pero no dijo nada. Nicolás la esperaba en la sala, vestido con su uniforme escolar, sus piernas balanceándose nerviosamente mientras estaba sentado en el sofá. Cuando Ana Lucía entró, sus ojos se agrandaron. «Eres tú, la señora de limpieza». «Hola, Nicolás. Mi nombre es Ana Lucía. Y sí, trabajé aquí limpiando. Pero hoy vine como amiga de tu papá. Papá dice que tú lo conoces desde que él era niño». «Así es. Tu papá y yo fuimos amigos cuando ambos teníamos tu edad». «¿En serio?» Nicolás miró a su padre para confirmación. Sebastián asintió. Durante la cena, Nicolás hizo pregunta tras pregunta. Quería saber cómo era su papá cuando era niño, qué juegos le gustaban, si era buen estudiante. Ana Lucía respondía cuidadosamente, omitiendo las partes dolorosas, pero siendo honesta sobre lo esencial. «Tu papá era muy inteligente», Ana Lucía dijo. «Y era amable. Siempre compartía lo que tenía, incluso cuando no tenía mucho». «¿Como yo?», Nicolás preguntó esperanzado. «Exactamente como tú». Después de la cena, cuando Nicolás subió a su habitación a hacer tarea, Sebastián y Ana Lucía se sentaron en el estudio. «Gracias», Sebastián dijo simplemente. «Es un buen niño. Se merece conocer la verdad». «¿Y cómo le cuento esa verdad sin destruir su imagen de quién soy?» «La verdad no destruye, Sebastián. Las mentiras sí». Ana Lucía miró el retrato de Nicolás. «Ese niño es más fuerte de lo que crees, y te amará sin importar qué secretos descubras sobre tu pasado, pero solo si eres honesto con él». El teléfono de Sebastián sonó. Era su asistente otra vez. «Señor Velasco, el periodista Fernando Santana está afuera de la mansión. Dice que tiene preguntas urgentes sobre el orfanato Santa María, y que si no habla con él ahora, publicará su historia de todas formas». Sebastián miró a Ana Lucía. «¿Es ahora o nunca? Entonces hazlo a tu manera. Controla la narrativa». Sebastián asintió, tomando una decisión que cambiaría su vida para siempre. «Dile que entre».
pero también llama a mis abogados. Y contacta a todos los medios principales de comunicación. Si voy a contar mi historia, todo el mundo va a escucharla al mismo tiempo. Ana Lucía tomó su mano. ¿Estás listo? No. Pero voy a hacerlo de todas formas. 30 minutos después, el estudio de Sebastián estaba lleno de gente. Fernando Santana con su grabadora. Los abogados de la familia Velasco luciendo confundidos y preocupados. Y cámaras de 3 canales de televisión diferentes. Beatriz había llevado a Nicolás a casa de una amiga para una pijamada sorpresa. Era mejor que no estuviera presente para esto. Sebastián se paró frente a las cámaras, con Ana Lucía parada discretamente a un costado. Respiró profundamente y comenzó. Mi nombre es Sebastián Velasco, pero hace 25 años, mi nombre era Mateo Santiago Moreno. Y esta es mi historia. Lo que siguió fue una confesión que sacudió los cimientos de la sociedad de la ciudad. Sebastián contó todo. El orfanato, las drogas para borrar su memoria, la adopción falsa, el dinero pagado para falsificar documentos. Mostró los papeles, los certificados de nacimiento, las cartas de abogados. Los periodistas tomaban notas frenéticamente. Los abogados parecían estar al borde del colapso. Fernando Santana tenía una expresión que mezclaba shock con respeto profesional por alguien que acababa de entregarle la historia del año. Durante 25 años, Sebastián continuó, su voz quebrándose ligeramente. Viví creyendo que era alguien que no era. Me robaron mis recuerdos, mi identidad, mi historia, y lo hicieron por dinero, por reputación, por mantener apariencias. Pero hoy recupero mi nombre, hoy reclamo mi pasado. Y hoy le digo a todos los niños que alguna vez fueron invisibles, olvidados, abandonados. Su historia importa. ¿Quiénes son importa? Y nadie, sin importar cuánto dinero o poder tenga, tiene derecho a borrarlos. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Luego, lentamente, Ana Lucía comenzó a aplaudir. Era un aplauso solitario al principio, pero tenía el peso de 25 años de espera, de justicia finalmente servida, de verdad finalmente dicha. Las cámaras capturaron todo, y para la mañana siguiente, la historia de Sebastián Velasco sería titular en cada periódico, en cada noticiero, en cada conversación de la ciudad. La tormenta había llegado, y nadie sabía qué quedaría cuando pasara. Checkpoint Linux, aproximadamente 13.300 palabras completadas. La conferencia de prensa de Sebastián Velasco se volvió viral en menos de 2 horas. Los hashtags Mateoyo Sebastiani y Verdad Velasco dominaban las redes sociales. Los canales de noticias repetían su confesión en bucle continuo. Y la ciudad entera parecía estar dividida entre quienes lo veían como valiente y quienes lo consideraban un oportunista buscando atención. Pero la reacción más importante vino de un lugar inesperado. A las 7 a.m. del día siguiente, el teléfono de Sebastián sonó. Era un número que no reconocía, con prefijo internacional de Suiza. «¿Señor Velasco?» Una voz femenina mayor habló con acento británico refinado. «Mi nombre es Margaret Whitmore. Fui la enfermera privada de su abuela durante los últimos años de su vida». «¿Mi abuela? ¿Se refiere a la madre de Roberto Velasco?» «No, señor. Me refiero a Elena Moreno de Velasco, la mujer que lo crió hasta los 8 años». El corazón de Sebastián se detuvo. «María Elena está muerta. Murió hace 25 años». «No, señor Velasco. Eso es lo que su familia quería que todos creyeran. Pero María Elena vivió hasta hace 3 meses. Y antes de morir, me hizo prometer que si usted alguna vez descubría la verdad sobre su pasado, yo lo contactaría». Sebastián casi dejó caer el teléfono. ¿Qué está diciendo? «Estoy diciendo que la mujer que usted conoció como su madre adoptiva no murió cuando le dijeron. Fue enviada a un sanatorio privado en Suiza, diagnosticada con una enfermedad mental conveniente que justificaba mantenerla aislada del mundo. Su esposo Roberto y su suegro decidieron que ella era un problema después de que se negó a cooperar con el plan de enviarlo al orfanato». Sebastián sintió que la habitación giraba. «¿Elena? ¿Mamá Elena estuvo viva todo este tiempo?» «Por 25 años. Esperando que usted viniera. Esperando que recordara. Y señor Velasco, ella dejó algo para usted. Cartas. Cientos de cartas que escribió, pero nunca pudo enviar. Todas explicando la verdad sobre su nacimiento, sobre su madre Carolina, sobre todo lo que le hicieron.
¿Por qué no podía enviarlas? Porque su familia controlaba todo acceso a ella. Yo era su única conexión con el mundo exterior, y estaba monitoreada constantemente, pero guardé cada carta que ella escribió, y ahora que ella ha fallecido y su familia ya no puede silenciarla, estoy lista para entregarle lo que le pertenece. ¿Dónde está usted? En Ginebra, pero puedo viajar a su ciudad si es necesario. O si prefiere, puede venir aquí. Hay algo más que ella quería que viera. Su habitación en el sanatorio. La decoró completamente con fotos suyas, Sebastián. Fotos de cuando era bebé, de sus primeros pasos, de cada cumpleaños hasta los 8 años. Ella nunca lo olvidó, ni un solo día. Sebastián ya estaba buscando vuelos en su computadora. Llegaré mañana. ¿Y señora Whitmore, está dispuesta a declarar públicamente sobre esto? Porque hay personas que van a decir que es mentira. No tengo documentos médicos completos, registros de su ingreso al sanatorio, órdenes judiciales firmadas por su suegro forzando su internamiento. Todo. Y sí, estoy dispuesta a testificar. María Elena me hizo prometerlo. Después de colgar, Sebastián permaneció sentado en silencio durante varios minutos. Ana Lucía, quien había pasado la noche en una habitación de huéspedes de la mansión, entró encontrándolo con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Sebastián? ¿Qué pasó?» «María Elena». Su voz salió quebrada. «La mujer que me crió, la única madre que recuerdo haber tenido. Estuvo viva todo este tiempo, encerrada en un sanatorio en Suiza porque se negó a abandonarme». Le contó todo sobre la llamada. Ana Lucía escuchaba con expresión cada vez más horrorizada. ¿Tu propia familia la encerró? ¿Durante 25 años? Aparentemente. Y Ana Lucía, eso significa que cada vez que lloraba por ella cuando era niño en el orfanato, cada vez que la extrañaba, ella estaba viva, atrapada, sola, esperando. Sebastián, tienes que ir a Ginebra. Tienes que ver esas cartas. Ven conmigo. ¿Qué? No puedo. Por favor. Necesito que alguien que me conoció como Mateo esté ahí cuando descubra el resto de mi historia. Alguien que pueda recordarme quién era antes de que me convirtieran en Sebastián. Ana Lucía tomó su mano. Está bien. Iré. 24 horas después, estaban en Ginebra. El sanatorio Lac Léman era un edificio elegante en las afueras de la ciudad, disfrazado como un resort de lujo pero funcionando como una prisión dorada para personas ricas que las familias querían esconder. Margaret Whitmore los esperaba en la entrada. Era una mujer de 70 y tantos años con cabello completamente blanco y ojos azules que habían visto demasiado sufrimiento humano. «Señor Velasco, gracias por venir tan rápido. Llámeme Sebastián. O Mateo. Todavía estoy decidiendo quién soy». Margaret sonrió tristemente. María Elena lo llamaba a ambos nombres. Sebastián cuando hablaba del bebé que había criado. Mateo cuando hablaba del niño que le habían quitado. Los guió por pasillos blancos y estériles hasta una habitación en el tercer piso. Esta fue su habitación durante 25 años. La familia pagaba una fortuna por mantenerla aquí, pero también por asegurarse de que nadie supiera que existía. Abrió la puerta revelando un espacio que era más santuario que habitación de hospital. Las paredes estaban cubiertas de fotos. Cientos de ellas. Sebastián bebé. Sebastián niño pequeño. Sebastián en su primer día de escuela. Cada momento de sus primeros 8 años de vida documentado meticulosamente y desplegado como un altar al amor maternal. Sebastián dio un paso adelante, sus dedos temblando mientras tocaba una foto de él mismo a los 4 años, sonriendo con un helado en la mano. Podía ver a María Elena en el reflejo del vidrio detrás de él, mirándolo con amor absoluto. Ella tomó todas estas fotos, Margaret explicó. Y cuando la forzaron al sanatorio, peleó por traerlas todas. Dijo que mientras tuviera estas imágenes, usted seguía siendo real. Ana Lucía miraba alrededor de la habitación con lágrimas en los ojos. Este no era el cuarto de alguien mentalmente enfermo. Era el cuarto de una madre separada de su hijo por la fuerza. Las cartas están aquí. Margaret abrió un baúl de madera. Adentro había docenas de cuadernos, cada uno lleno de letra cuidadosa. Sebastián tomó el primero. Estaba fechado marzo de 1999, días después de que él fue enviado al orfanato. «Mi querido Mateo», comenzaba, «hoy vinieron por ti. Luché con todas mis fuerzas, pero no fue suficiente.
Tu abuelo y tu tío decidieron que eras un problema que necesitaba ser resuelto. Cuando me negué a cooperar, me trajeron a este lugar y me dijeron que nunca saldría. Pero no importa dónde me tengan, mi amor. Siempre serás mi hijo. No por sangre, sino por elección. Tu madre Carolina te dio vida, pero yo te di todo mi corazón. Y nadie puede quitarme eso. Te prometo que encontraré una manera de volver por ti. Te prometo que esto no es el final, y hasta ese día escribiré. Escribiré todo lo que quiero decirte, todo lo que necesitas saber sobre quién eres y de dónde vienes. Nunca lo olvides, mi amor. Eres extraordinario. Eres amado. Y tu historia no termina aquí. Sebastián no pudo continuar leyendo. Abrazó el cuaderno contra su pecho y sollozó. El dolor de 25 años finalmente saliendo en oleadas que no podía controlar. Ana Lucía lo abrazó, llorando también. Margaret se retiró discretamente, dándoles privacidad. Durante las siguientes 3 horas, Sebastián leyó, carta tras carta, año tras año. María Elena había documentado todo, su desesperación al no poder contactarlo, su furia contra la familia que la había encerrado, su esperanza de que algún día él descubriría la verdad. Pero también había información nueva, información sobre Carolina, su madre biológica. En una carta fechada 2005, María Elena había escrito, Mateo, hay cosas sobre tu madre Carolina que necesitas saber. Tu abuelo siempre dijo que ella era problemática, que el embarazo fue un error. Pero la verdad es diferente. Carolina no se embarazó por accidente. Fue violada por el hijo de un socio de negocios de tu abuelo durante una fiesta cuando tenía solo 16 años. Cuando nos contó, suplicó por ayuda. Pero tu abuelo decidió que un escándalo público arruinaría sus negocios. Así que silenciaron a Carolina. La escondieron durante el embarazo. Y cuando tú naciste, tu abuelo quería darte en adopción inmediatamente. Pero yo luché por ti. Le dije que yo te criaría como mío, que nadie necesitaba saber la verdad. Carolina murió 2 días después del parto, Mateo. Pero antes de morir te cargó. Te miró a los ojos y susurró. Protégelo. Merece una vida mejor que la que yo tuve. Y eso es lo que traté de hacer. Protegerte. Darte amor. Ser la madre que ella nunca pudo ser. Lo siento por haber fallado. Lo siento por no haber sido lo suficientemente fuerte para mantener a la familia alejada de ti. Pero quiero que sepas que cada día que pasé contigo fue el mejor día de mi vida. Sebastián terminó la carta y miró a Ana Lucía. Mi madre fue víctima de violación, y la familia decidió que era más fácil culparla a ella que enfrentar la verdad. Tu familia es monstruosa, Ana Lucía dijo sin rodeos. Ya no son mi familia. Sebastián respondió con determinación fría. Y cuando regrese, me voy a asegurar de que todo el mundo sepa exactamente qué tipo de personas son. Margaret regresó a la habitación. Señor Velasco, hay algo más. María Elena dejó un video. Lo grabamos 2 semanas antes de su muerte. Dijo que si usted alguna vez venía, debía verlo. Puso una laptop sobre la cama y presionó play. La imagen mostró a María Elena, frágil y envejecida, pero con ojos que aún brillaban con inteligencia. Mateo, mi amor. Su voz era débil pero clara. Si estás viendo esto, significa que finalmente conoces la verdad. Significa que te liberaste de las mentiras que te obligaron a vivir. Quiero que sepas algo. Nada de lo que te hicieron fue tu culpa. Eras solo un niño inocente atrapado en los juegos de poder de adultos corruptos. Pero también quiero que sepas esto. Eres más fuerte que todos ellos. Porque a pesar de todo lo que intentaron quitarte, tu esencia permaneció. La bondad que mostrabas cuando tenías 8 años. Esa amabilidad con otros niños en el orfanato que Ana Lucía me contó en sus cartas. Eso nunca te lo pudieron quitar. Sí, Ana Lucía y yo nos escribimos. Ella me encontró cuando tenía 17 años, investigando en registros de adopción. Me contó sobre ti, sobre cómo la cuidaste cuando eran niños. Y eso me dio esperanza. Mateo, no permitas que el odio te consuma. No te conviertas en el tipo de persona que fueron tu abuelo y tu tío. Usa tu historia para ayudar a otros. Usa tu poder para proteger a los niños que nadie más protege. Y por favor, visita la tumba de tu madre Carolina. Está en el cementerio municipal, sección D47. Le dije al administrador que mantuviera las flores frescas cada mes, pagadas por adelantado durante 10 años después de mi muerte. Ella merece ser recordada. Y mereces conocerla,
aunque sea solo en espíritu. Te amo, mi niño. Siempre te amé, y donde sea que esté ahora seguiré amándote. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para salvarte. Pero vive, Mateo. Vive completamente. Vive la vida que tanto tu madre Carolina como yo queríamos que tuvieras. El video terminó. Sebastián se quedó mirando la pantalla en blanco, procesando 25 años de amor maternal que había sido robado de él. Señora Whitmore, dijo finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas. ¿Está dispuesta a venir a mi ciudad? A contar públicamente esta historia con documentos y evidencia. Sí, señor Velasco. María Elena me hizo prometer que cuando llegara el momento, expondría todo. Y ahora, ese momento ha llegado. 2 días después, Sebastián y Ana Lucía regresaron a la ciudad. Pero antes de hacer cualquier otra cosa, Sebastián fue al cementerio municipal. La tumba de Carolina Moreno era simple pero bien cuidada. Flores frescas la decoraban, tal como María Elena había prometido. La lápida decía simplemente, Carolina Isabel Moreno, 1975-1991. Demasiado joven, demasiado pronto. Sebastián se arrodilló frente a la tumba, colocando más flores que había traído. Hola mamá, susurró. Siento haber tardado 33 años en venir, pero ya estoy aquí. Y te prometo que tu historia será contada. Tu dolor será reconocido, y tu hijo hará que tu vida signifique algo. Ana Lucía estaba parada respetuosamente a distancia, dándole privacidad. Pero cuando Sebastián extendió su mano hacia ella, se acercó y la tomó. Gracias, Sebastián le dijo. Gracias por nunca olvidarme. Gracias por traerme de vuelta. Gracias a ti por finalmente recordar. Ana Lucía respondió. Una semana después, Sebastián convocó otra conferencia de prensa. Esta vez tenía más que confesiones personales. Tenía evidencia, documentos médicos probando el internamiento forzado de María Elena, las cartas, el video y el testimonio de Margaret Whitmore. La historia explotó a nivel nacional. Protestas se organizaron frente al edificio corporativo de la familia Velasco. Investigaciones criminales se abrieron sobre el abuso de leyes de salud mental para encarcelar a una mujer sana. Y lo más importante, la conversación pública comenzó a cambiar sobre derechos de niños adoptados, falsificación de identidades y el poder que las familias ricas tienen para manipular sistemas. El tío de Sebastián, quien había sido cómplice de todo, renunció a su posición corporativa bajo presión pública masiva. Varios abogados de la firma que habían facilitado la adopción fraudulenta perdieron sus licencias. Pero el cambio más significativo ocurrió en el hogar de Sebastián. Nicolás, quien ahora sabía toda la verdad, le pidió a su padre que le enseñara sobre su otra abuela, sobre Carolina y María Elena. Sebastián le mostró fotos, le contó historias, le leyó partes de las cartas apropiadas para su edad. ¿Así que tengo 2 abuelas que nunca conocí? Nicolás preguntó una noche. 3, en realidad. Está tu abuela Victoria, la mamá de tu mamá, Carolina, mi madre biológica, y María Elena, quien me crió, y todas me habrían amado, con todo su corazón. Entonces las amaré también, incluso si nunca las conocí. Sebastián abrazó a su hijo, comprendiendo que esto era lo que había estado faltando. Conexión genuina basada en verdad, no en mentiras cuidadosamente construidas. 6 meses después, Sebastián estableció la Fundación Carolina Moreno para jóvenes víctimas de abuso sexual y sus hijos. También creó el programa María Elena Velasco para documentar y prevenir internaciones psiquiátricas forzadas de mujeres. Ana Lucía se convirtió en la directora ejecutiva de ambas fundaciones. Su primer proyecto fue crear un registro nacional de adopciones falsificadas y trabajar con víctimas para recuperar sus identidades verdaderas. Teresa, quien había arriesgado su trabajo ayudando con la investigación, recibió una posición en el equipo de la fundación, liderando esfuerzos de investigación de archivo. Y Nicolás, el niño de 8 años que había comenzado un proyecto escolar de árbol genealógico, finalmente lo completó. Pero esta vez incluía a todos. Carolina, María Elena, los abuelos Velasco. Toda la verdad, bella y dolorosa. En la presentación del proyecto en su clase, Nicolás dijo algo que se volvió viral cuando un padre lo grabó y lo compartió en redes sociales. Mi papá me enseñó que las familias no son solo sobre sangre, son sobre amor.
Mi abuela Carolina me dio vida dándole vida a mi papá. Mi abuela María Elena le dio amor cuando más lo necesitaba. Y la señora Ana Lucía le devolvió su pasado cuando lo había olvidado. Todos son parte de mi árbol familiar, porque todos amaron a mi papá, y eso los hace familia. Un año después del día que Ana Lucía descubrió el retrato en la mansión, ella y Sebastián estaban parados en el mismo estudio donde todo había comenzado. El retrato de Nicolás seguía en la pared, pero ahora estaba acompañado por otros. Una foto restaurada de María Elena cargando a Mateo bebé. Un retrato de Carolina a los 15 años, antes del trauma que definiría y terminaría su vida. Y una nueva foto de Ana Lucía con Sebastián y Nicolás. ¿Alguna vez imaginaste que las cosas terminarían así? Sebastián preguntó. No, pero tampoco imaginé que encontraría a Mateo después de 25 años. La vida tiene formas extrañas de cerrar círculos. ¿Crees que hicimos lo correcto? Exponiendo todo. A veces pienso en Nicolás, en cómo estos escándalos lo afectan en la escuela. Nicolás está bien. Está orgulloso de tener un padre que elige la verdad sobre la conveniencia. Y Sebastián, no solo expusiste secretos familiares, cambiaste leyes. Ayudaste a docenas de otros niños a encontrar sus identidades verdaderas. Eso vale más que cualquier reputación social. Sebastián asintió, mirando por la ventana hacia el jardín donde Nicolás jugaba con otros niños de la fundación. ¿Sabes qué es lo irónico? Pasé 25 años siendo Sebastián Velasco, el multimillonario sin pasado. Y ahora que todo el mundo sabe que soy Mateo Santiago que se convirtió en Sebastián Velasco, finalmente siento que sé quién soy. ¿Y quién eres? Soy el hijo de Carolina, quien fue valiente hasta en sus últimos momentos. Soy el hijo de María Elena, quien nunca dejó de luchar por mí. Soy el niño que Ana Lucía no olvidó. Y soy el padre que se asegurará de que Nicolás nunca tenga que elegir entre su verdad y su futuro. Ana Lucía sonrió. Esa es la mejor respuesta que pudiste haber dado. El teléfono de Sebastián sonó. Era Fernando Santana, el periodista cuya investigación inicial había ayudado a catalizar todo. Sebastián, acabas de ganar el Premio Nacional de Derechos Humanos por tu trabajo con la Fundación. La ceremonia es en 2 semanas. ¿Asistirás? ¿Puedo llevar invitados? Por supuesto. Entonces sí. Y Fernando, hay alguien más que merece reconocimiento. Ana Lucía Mendoza. Sin ella nada de esto habría sido posible. Cuando colgó, Ana Lucía lo miraba con expresión curiosa. ¿Qué fue eso? Vamos a recibir un premio. Juntos. Sebastián, yo no hice... Hiciste todo. Me devolviste mi pasado. Me ayudaste a encontrar mi verdad. Me recordaste quién era antes de que el mundo me dijera quién debía ser. Ana Lucía sintió lágrimas formándose. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto? ¿Qué? Que cumpliste tu promesa. Hace 25 años, un niño de 8 años me prometió que cuando fuera alguien importante, volvería a buscarme. Y lo hiciste. No de la manera que imaginamos, pero lo hiciste. Sebastián la abrazó. No era un abrazo romántico, era algo más profundo. El abrazo de 2 sobrevivientes que habían navegado tormentas imposibles y habían salido del otro lado, no solo intactos, sino transformados. Afuera, Nicolás gritaba jugando con sus amigos. El sol se ponía sobre la ciudad. Y en algún lugar, Ana Lucía estaba segura, Carolina y María Elena sonreían. Porque esta nunca fue solo una historia sobre secretos familiares o identidades robadas. Fue una historia sobre el poder de la verdad, sobre el amor que trasciende sangre y tiempo, y sobre cómo a veces las promesas de los niños son las más sagradas de todas. Y fue una historia sobre cómo una empleada doméstica con un corazón valiente y un multimillonario dispuesto a sacrificar todo por la verdad podían cambiar el mundo, una vida recuperada a la vez. El retrato en la pared los observaba a todos. Nicolás, Sebastián, Ana Lucía. 3 generaciones conectadas no por documentos legales, sino por algo mucho más poderoso. Memoria, verdad y amor que se niega a ser borrado. Y eso finalmente era suficiente.